Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bienvenidos, gracias por estar ahí, por querer saber un poco más de lo que ocurre a su alrededor, por querer tener información. Hoy hemos preparado un programa muy caliente, de alta temperatura. La madre de Óscar, uno de los guardias civiles apaleado en Alsasua, recuerdan, va a hablar en directo en este programa, va a dar la cara, después de conocer que una obra de teatro en un teatro subvencionado por la Comunidad de Madrid va a ridiculizar la paliza que casi mata a su hijo. Estará con nosotros. Y tenemos más invitados. Estará Pablo Cambronero, tenemos a Paco Álvarez. Hay historias confidenciales que contarles. Bienvenidos, amigos de Gran Vía Radio Barcelona, de BOM Radio Benidorm, de Radio Montaña Leonesa y en breve Multicanal Radio. Ya les contaré a partir del 2 de enero. Ya les diré la hora. Gracias por estar ahí. iVoox, Spotify, Amazon Prime y Spreaker. En iVoox pueden apoyar económicamente este espacio y vive Dios que lo necesitamos. Gracias también a los que pillaron el correo electrónico el otro día. Me piden libros, los últimos de la pandemia, del origen de la pandemia, y se los hago llegar a sus casas. Si viven cerquita, por 10 euros es suyo. Correo electrónico. Ponlo, Guille, que lo vean también en YouTube el correo electrónico, el de siempre, albertcastillon7@gmail.com. Y gracias también a quien nos sigue por YouTube, que ya estamos en 11.000 y que espero llegar a 20.000 en poquito tiempo. Con su ayuda, suscríbanse y díganselo a los amigos. No es actualidad, esto es información confidencial. Miren, no hay cosa peor que el que pacta con etarras y es capaz de todo por ocupar un puesto de poder sin ética ni dignidad, además se ría de la prensa y que el resto de compañeros le aplaudan. Ya dijimos aquí que la mayoría de cronistas parlamentarios en el Congreso, de tanto estar cerca de los políticos, casi se han convertido en políticos con plumilla, ¿no? Su relación con los diputados y sus señorías es tan personal que han olvidado el deber de un periodista de hacer las preguntas incómodas. Vito Quiles, periodista, estaba en el Congreso realizando su trabajo diario y le preguntó a Patxi López la pregunta incómoda que todos deberían haberle hecho, pero que nadie le hizo excepto él. Escuchen el momento. Hola, buenos días, portavoz. Usted presumió de no pactar con Bildu en ningún ayuntamiento. Quería saber cómo explican ahora el pacto con Bildu en Pamplona. Sí, portavoz. Es que usted lo dijo hace un par de meses que presumía de no pactar con Bildu ningún ayuntamiento. Quería saber cómo explica ahora el pacto con Bildu en Pamplona. Muchas gracias. ¿Ya? Creo que es por mí. Mi voz, que está como para guardarla. Dice, tengo mal la voz, está como para guardarla. Observa, a ver si alguien pregunta que no sea el periodista incómodo. Y como nadie pregunta, se va. Y los periodistas le hacen la ola y le dan una pastillita para el cuello, vamos. Hemos perdido la dignidad como profesión, pero cada vez que Patxi López o alguno que esté a nuestro sueldo, que le paguemos nosotros lo que cobra, nos trate a patadas, nos insulte o nos ningunee, vamos a lanzar una información, que es lo que debemos hacer la prensa. Aquí no irán insultos, pero datos todos. Y hoy tenemos un dato importante, y va para ti, Patxi López. Sabemos lo que habéis pactado con Bildu para excarcelar etarras de las cárceles españolas. Sí, a los etarras no se les amnistía porque no lo permite Europa, la amnistía por un delito de terrorismo. Pero hay otras fórmulas. Daniel Portero es presidente de Dignidad y Justicia y es hijo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, asesinado por ETA. Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás, compañero?
Pues muy bien, muchas gracias, Albert. Aquí estamos. Me alegro de escucharte como siempre. Y yo de verte a ti. Estamos en la trinchera, Daniel, estamos en la trinchera, no lo olvides. Hay algo que se puede explicar y la mayoría de gente no conoce. En los pactos PSOE-Bildu, gobierno herederos de ETA, hay un detalle para no amnistiar etarras, porque los delitos de terrorismo no se pueden amnistiar, Europa lo tumbaría. Entonces se han inventado una estrategia, un estratagema. ¿Cuál es? Bueno, a ver, es lo que llamaríamos, utilizando la analogía de Alberto Núñez Feijóo del pacto encapuchado, pues aquí le denominaríamos la amnistía encapuchada. La amnistía encapuchada consiste en que lo que le falta a los presos de ETA para estar en la calle es simplemente controlar al juez de vigilancia penitenciaria y al fiscal. Y la manera de hacer eso, ¿cómo es? Haciendo una reforma de la ley del Poder Judicial, en donde se elimine la figura del juez central de vigilancia penitenciaria y que ese juez vuelva a ser lo que era antes del año 2003, el juez natural. El juez natural es el juez de la zona donde están los presos, es decir, un juez vasco. ¿Qué ocurre? Que en este caso la gran mayoría de los jueces vascos dicen, bueno, hombre, habrá alguno que sea bueno, ya, pero es que muchos son por denominación o por mandato. En este caso, cuando se trata de ejecución penitenciaria, es un nombramiento del gobierno vasco. Si el juez lo nombra el gobierno vasco, ¿a quién obedece el juez? No sé si me explico. Está clarísimo. Y lógicamente el fiscal siempre es el que está al lado del juez. Si el juez es en Vizcaya, pues habrá un fiscal de Vizcaya. Si el juez es de Guipúzcoa, pues de Guipúzcoa y tal. Y entonces los terceros grados y las libertades condicionales no tendrán los problemas que tienen hoy. A día de hoy se están tumbando absolutamente todos porque dependen de la Audiencia Nacional, pero en el momento que no dependen, pues ya todos a la calle. Para eso se hace una reforma y se acabó. Es decir, lo que se ha pactado es esa reforma. ¿De cuántos presos hablamos que ahora estarían en segundo grado, etarras, y así pasarían a tercer grado? Es decir, se irían a casa. ¿Cuántos? Pues mira, actualmente hay 130, pero es cierto que desde Francia se van a trasladar a España una gran parte, más de 20, o sea, estaríamos hablando de en torno a 150. Esto va a ocurrir, en mi opinión, a partir de marzo. ¿Por qué a partir de marzo? Porque las elecciones vascas, y ya te lo adelanto, y podemos, si quieres, nos jugamos, pues yo que sé, un café o unas cervezas o lo que tú quieras. Las elecciones vascas van a ser en marzo. No van a hacerlas coincidir con las europeas porque van a tener un mal resultado, que es cuando corresponde. Entonces las van a adelantar precisamente porque al PNV también le viene bien, ya que está teniendo una sangría de votos y cada vez va peor, con lo cual después de Navidad espérate la convocatoria de elecciones del Parlamento Vasco. Y a partir de ese momento, donde ya Bildu condicione toda la política del gobierno vasco, pues estamos perdidos. Porque vendrá, la última, digamos, ¿eso incluiría a los que están fuera de España? ¿Los etarras, por ejemplo, que viven en Venezuela o en Cuba? No. Esos son solo los que están en las cárceles, los que están, digamos, huidos. A ver, ahí tenemos algo, una herramienta, pero todavía está muy verde. Ellos creen que les ha prescrito las causas y nosotros tenemos por ahí un asunto muy bonito. No lo digas. Sí, bueno, pero vamos, que hay un asunto bonito para que cuando vuelva... Para que no haya prescrito la causa. Exactamente. Eso. Bien, pues lo dejamos ahí, no les demos pistas, que nunca sabes quién puede estar viendo esto y no les demos la libreta, apuntando con la libreta, como le decía. Sí, como hacen ellos. Daniel Portero, lo que dices es muy importante, es la manera de entender que cambiando el juez de vigilancia penitenciaria quedarán en libertad sin necesidad de amnistía. Vamos descubriendo los pactos secretos de Bildu y el gobierno. Poco a poco la desgracia irá fluyendo. Bueno, la basura siempre flota en este lodazal en el que estamos. Daniel, un abrazo, suerte a Dignidad y Justicia. Un abrazo, Albert, como siempre. Muchas gracias. Empezamos.
Estás escuchando Castillón Confidencial. Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Cada 2 días se produce un apuñalamiento en Madrid. Las cifras en noviembre fueron las más sorprendentes, pero es que en diciembre continúan siendo muy altas. Y ha vuelto a ocurrir otro joven apuñalado y parece que detrás estarían las bandas latinas. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Muy buenas. Nueva agresión de pandilleros, de bandas juveniles violentas, o al menos así se están investigando los hechos. Los hechos que han ocurrido a las 7 de la mañana del día 16, es decir, del pasado sábado de madrugada, en la calle Ombu, en Arganzuela, en Madrid. Y ahora mismo se está investigando si 5 jóvenes que increparon a otro que iba solo por la calle, pudo ser un encuentro casual, y acabaron apuñalándole, abandonando posteriormente el lugar y quedando la víctima en el suelo sangrando. Esto es propio, reitero, de pandilleros, de bandas juveniles violentas, y además lo está investigando, según se informa, la Brigada de Información de la Policía Nacional de Madrid. Por tanto, podemos estar ante un nuevo ataque de este tipo de delincuencia. El agredido fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón, donde se recupera de sus heridas que en principio, a pesar del apuñalamiento, no revisten de gravedad. Pero lo grave es que podemos estar ante un nuevo caso de bandas juveniles violentas. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Además de información confidencial, que tenemos mucha, hoy es un aniversario del que muchos medios digitales se hacen eco, pero no todo el mundo cuenta las incógnitas, que es la parte que más nos interesa, porque la verdad completa no la tenemos. Hoy se cumplen 50 años del magnicidio de Carrero Blanco, del asesinato del presidente del gobierno español, Carrero Blanco. Fue el 20 de diciembre de 1973. Como saben, una explosión levantó el coche 20 metros y dejó un cráter de 8 metros de diámetro y 3 de profundidad. Estuvieron meses trabajando en los túneles, los etarras, y cuando accionaron el dispositivo estaban 2 de ellos con un mono azul subidos a una escalera simulando ser electricistas. Todo muy tosco para un atentado que salió tan bien que hay quien asegura que esa tecnología, esa geolocalización, no la tenía ETA en aquel momento sin ayuda externa. De hecho, es la propia familia de Carrero Blanco la que se hace muchas preguntas que aún hoy no tienen respuesta. Incorporo al historiador Paco Álvarez, mi querido amigo. ¿Cómo estás, Paco? ¿Qué tal? Pues encantado de estar con vosotros y en una fecha tan especial en la que, bueno, la verdad es que todos nos acordamos, los que lo vivimos, sí. Todos nos acordamos de dónde estábamos, de qué pasó. Y, bueno, fue una movida gorda. Bueno, claro, después de aquello se han escrito muchos libros. Por ejemplo, Iñaki Esnaola, que es de Ribatasuna, escribió que la CIA sabía del atentado y suministró a ETA las claves y la geolocalización. Es cierto que el asesinato lo cometió ETA, el comando Chiquía, pero que nunca fue juzgado, porque en 1975, gracias a El Lobo, al infiltrado que hemos entrevistado algunas veces, fueron detenidos parte del comando, pero la amnistía de 1977 hace que queden sin ser juzgados, que salgan a la calle. Y según nuestra información, dime tú si tienes más datos, el Estado les monta en un avión militar y les financia la vida en el norte de Europa, en un país
que no sabemos cuál es, y hasta hoy. ¿Por qué tanto secretismo con Carrero Blanco, Paco? Hombre, yo creo que es que, a ver, con todos los grandes atentados y evidentemente con todos los magnicidios, siempre hablo como historiador, no, quiero decir, luego puedo tener mi opinión, pero como historiador, siempre alrededor de estos sucesos terribles, de estos atentados, siempre hay una serie de teorías conspiranoicas basadas en un montón de datos y en el contar a medias otros. Siempre lo ha habido. Sobre el 11S, todos lo conocemos, sobre el 11 de marzo, igualmente, sobre el atentado en el que murió Kennedy, todavía, tantos años después, seguimos hablando. Sí. Y evidentemente en el caso de Carrero Blanco nos ocurre exactamente lo mismo. Por ejemplo, lo que decía, primero lo que diga una etarra, nunca hay que fiarse mucho, porque siempre los terroristas hablan mucho de sus capacidades como si eso tuviera algo de verdad, y no la tiene. O sea, eso de geolocalización, no hacía falta geolocalizar nada, porque todo el mundo sabía, y hasta me puedo incluir, sabía que Carrero Blanco todos los días iba a misa a la misma hora, al mismo sitio. ¿Que da la casualidad de que eso está cerca de la Embajada de Estados Unidos? Sí, pero estamos en 1973. O sea, no existe la geolocalización porque no hay ese tipo de satélites con esa precisión. Por ejemplo, simplemente hay direcciones exactas, como es Claudio Coello 104, que es desde donde hicieron el túnel estos etarras. Colocaron un coche en doble fila que también llevaba un montón de explosivos, 9 kilos y pico, que no explotaron. Por lo tanto, quiero decir, tampoco eran tan hábiles. El secretismo, lo que ocurrió es que, a ver, exactamente el 11 de abril de 1977, el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid declaró concluso el sumario. Se cerró por providencia del juez el 27 de mayo del 77. Fue directamente porque Adolfo Suárez intervino para facilitar que ETA y su entorno aceptasen las elecciones democráticas y no hubiera ningún tipo de atentados, al menos en las elecciones del 15 de junio. Pero el sumario desapareció. No, el sumario no desapareció, se puede consultar, está. Luego, estos señores, los etarras, fueron amnistiados, efectivamente, como muy bien has dicho, en la amnistía general del 77. Pero, por ejemplo, Argala, que fue el principal miembro del comando, el jefe del comando que asesinó a Carrero Blanco, él a su vez fue asesinado por el Batallón Vasco Español en 1978. O sea, quiero decir que es que igual también yo he leído por ahí que si el explosivo empleado era C4, que es un explosivo militar del que solo tiene Estados Unidos, por ejemplo, cuando no es cierto. Se sabe que insisto, hablo como historiador, no como sí, por mi opinión es distinta, pero vamos, se sabe que el explosivo que se utilizó había sido robado en Hernani en enero de 1973. Hay otra famosa relato sobre esto, que es que una persona les informó a los etarras. Esto ocurrió, déjame contar lo que me llega y luego tú me dices lo que hay de cierto. Hotel Mindanao de Madrid. Wilson, uno de los etarras que participaron, va al Hotel Mindanao de Madrid, donde un hombre de mediana edad, le llaman el hombre del traje gris, le da un sobre y se va. En ese sobre hay información del recorrido que hace cada día el presidente Carrero Blanco después de ir a misa. ¿Quién fue ese hombre? Esa es la pregunta del millón. ¿Tú sabes quién era? Yo no sé si hubo ese hombre, pero te lo voy a desmontar de otra manera más sencilla. Wilson y Argala son los que se reunieron con ese hipotético hombre. Wilson se quedó vigilando fuera del hotel. Y Wilson, entre otras cosas, además de ser un etarra, por lo cual su palabra no es muy de fiar, era también, también alcohólico, dijo que había visto salir una persona del hotel con las características que decimos. Sí. La versión de Argala no la tenemos porque Argala, insisto, pues fue asesinado por el Batallón Vasco Español. Pero esa reunión tuvo lugar en septiembre de 1972.
que es cuando la sitúa Wilson en sus memorias. En septiembre de 1972, Carrero Blanco ni siquiera era presidente del gobierno y evidentemente unos datos de septiembre del 72, sabes que he sido escolta, no te sirve para nada para cometer un atentado en diciembre de 1972. Complicado. Claro. Lo que sí es evidente, y hay fotografías, los amigos de YouTube verán una ahora, es que Carrero Blanco se reúne con Kissinger. El Kissinger que falleció hace apenas unas semanas. Y tras esa reunión, la hija de Carrero Blanco dice que esa reunión fue 24 horas antes de su muerte aproximadamente. Y que en esa reunión, según la hija de Carrero Blanco deja escrito, le preguntó sobre los atentados de ETA. En aquel momento ETA mataba y de forma evidente y muy habitual, ¿no? Y que salió su padre de ahí muy preocupado. La pregunta que nos hicimos, ¿le informó Kissinger de que podía estar siendo objetivo el propio Carrero Blanco? ¿Qué le dijo en aquella reunión? Bueno, ahí hemos preguntado a Cristina Martín, que como saben es escritora, escritora de bestsellers como Los Amos del Mundo, y ella ha escrito de la reunión Kissinger-Carrero Blanco. Escuchen. A Carrero Blanco se le consideraba desde los años 50 un elemento hostil a ese nuevo orden mundial de Kissinger porque, según uno de los documentos que yo incluyo en mi libro, Los planes del Club Bilderberg para España, defendía el status quo, la soberanía nacional española. Con lo cual, en esa trama de globalismo para colonizar España, como hemos visto que ha ocurrido por parte de las grandes corporaciones estadounidenses, alguien como Carrero Blanco que defendía que España para los españoles se convertía absolutamente en un elemento a eliminar. Y otro de los temas que trataron en esa reunión fue la energía nuclear. Acuérdate que Carrero Blanco era el director del proyecto Islero. Kissinger le invitó a sumarse al Tratado de No Proliferación Nuclear y Carrero le contestó que lo que pretendía Franco con el desarrollo de la energía era que España fuese fuerte, fuese alguien, un actor importante en el panorama internacional. ¿Y qué le responde Kissinger? Que esto es absolutamente revelador. Cuando España es fuerte, España es peligrosa. 23 horas después, vuela por los aires a 100 metros de la embajada estadounidense, que había sido absolutamente vigilada, rastreada por toda la comitiva que acompañaba a Kissinger, ¿no? La pregunta es evidente, que es lo que insinúa nuestra compañera y escritora Cristina Martín. ¿La CIA estuvo o pudo haber estado detrás del asesinato a Carrero Blanco, Paco? Desde el punto de vista académico historicista, te tengo que responder que no. O sea, no hay ninguna prueba, ni que por acción u omisión. Lo de la CIA, quien lo empezó a decir fue Ramón Tamames, que dijo que él sabía que la CIA sabía que este delito se iba a cometer. Bajo ningún concepto, quiero decir, si en esa época prácticamente no había... no conocíamos ETA por dentro, no teníamos nadie infiltrado en ETA, los españoles, pues mucho menos lo iba a tener la CIA y mucho menos iba a tener la CIA información de algún tipo de atentado, o al menos que sepamos, por parte de ETA. Si es verdad, o sea, primero, todo lo que dice Cristina, ella tiene sus fuentes y estoy seguro que son fiables. Una cosa es opinar y otra cosa es hacer historia, pero por ejemplo, es sabido que en octubre de 1973 la banda terrorista ETA comenzó una serie de atentados en el País Vasco, y un poco para distraer la atención sobre lo que estaba ocurriendo desde hacía tiempo en Madrid, porque en Madrid se habían instalado en el 71, pero hay que recordar que no había habido ningún atentado en Madrid de ETA. Todavía. El primero fue el de Carrero Blanco. Eso fue lo chocante, eso fue el shock. De hecho, la información que tenía la policía es que querían secuestrar a los hijos del rey Juan Carlos. Lo que le llegó a la policía es que ETA pretendía secuestrar
Pues al príncipe Felipe, a la infanta Cristina, a la infanta Elena. Pero nunca estaba Carrero Blanco como objetivo, ¿no? Como claro, al final. Realmente habían tenido primero el objetivo de secuestrar a Carrero Blanco antes de que fuera presidente del gobierno, ¿no? Pero eso lo tuvieron que abandonar por peligrosidad, porque obviamente se le puso escolta, aunque evidentemente si haces el mismo recorrido desde tu casa a la iglesia y tal, todos los días a la misma hora, eres un objetivo fácil. Bueno, señores, han pasado 50 años. Venga, dime, para acabar, Paco. No, acabamos eso. En el mapa que encontraron de los etarras había un segundo objetivo que era atentar en la embajada americana, lo cual anularía, digamos, el hecho de que si la CIA lo sabía, la CIA habría intervenido, obviamente. Esto lo que es evidente es que hemos mejorado mucho en la protección y en la seguridad, porque aquello fue una chapuza todo. Totalmente. Para que se hagan una idea, después de detonar la bomba, los dos que estaban ahí cogieron el coche, se fueron, no habían controles, nadie les paró y cambiaron de vehículo para coger otro coche seguro, y el vehículo que usaron estaba aparcado delante de la Dirección General de la Policía. O para que se hagan una idea, la portera del edificio donde trabajaban construyendo el túnel tardaron un mes la policía en enseñarle fotos de etarras para que la mujer dijese: este y este son los electricistas que venían aquí, ¿no? O sea, estos desastres yo creo hoy en día no sucederían, porque desgraciadamente hemos aprendido a base de muertos y de golpes a evitar estos, evitarlo al 100% es imposible, pero sí a minimizar riesgos, ¿no? Paco, gracias por tu memoria y tu cerebro prodigioso. Gracias amigo. Déjame saludar a don Pablo Cambronero. ¿Cómo está usted, mi policía nacional y diputado favorito? ¿Qué tal? Muy buenas, don Albert. Encantado de volver a saludarle. En estos lares. Desde que usted se ha ido del Congreso, trabajan más que nunca. Me llegan noticias de que Francina Armengol ha tocado el silbato y ha dicho que este mes de enero es hábil, es decir, no inhábil como cada enero, y que sus señorías han de estar ahí porque quieren agilizar la ley de amnistía. ¿Qué le parece? Hombre, que destruir el país tiene su trabajito. Destruir el país tiene su actividad. Entonces, claro, cuando no se dedicaban a no hacer o a denegar todo lo que pedíamos por justicia, pues claro, se trabajaba menos. Ahora se trabaja mucho más porque hay que destruir rápidamente el país. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo lo que está ocurriendo. Pero no tiene ni gracia, ¿eh? No, pero es cierto, ¿eh? Es decir, cuando tú estabas en el Congreso esto no ocurría. En enero os pasabais casi el mes entero sin estar en el Congreso. Tú vives en Sevilla y no bajabas a Madrid, ¿no? Bueno, en mi caso sí, porque como soy un poco fatiga, como decimos aquí en mi tierra, pues como registraba prácticamente diariamente y me gustaba pasarme por el registro, pues me recuerdan como el diputado que deambulaba por allí en los eneros inhábiles de aquellos años. Que parece que han pasado 50 siglos desde aquel momento. Sí. Pues ya lo ven, Francina Armengol haciendo trabajar a los diputados para agilizar la amnistía. Bueno, me vais a permitir, tengo una invitada y luego seguimos con cuestiones de actualidad, pero lo que ha ocurrido en Madrid me parece muy grave. De hecho, hay una oyente que me lo recuerda. Escuchen. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho don José Luis Rancaño sobre esta obra que se va a estrenar en Madrid. Y personalmente creo que va a hacer mucho daño. En mi opinión, el PP demuestra pues cada día más que es la sombra del PSOE. Es que llevamos muchas décadas comprobándolo. Y la que me deja perpleja es doña Isabel Ayuso, aunque no es la primera vez que me produce esta sensación. Yo creo que doña Isabel Ayuso no nos cuenta las cosas claras. Bueno, señores, tenemos a la madre de uno de los guardias civiles que estuvieron a punto de morir en Alsasua. Queremos saber qué piensa de la obra de teatro interpretada en un teatro de Madrid con subvención de casi 2 millones de euros. Ese teatro de la Comunidad de Madrid. Y ya les avanzo, la conversación que tengamos con esta madre se la vamos a pasar. Me comprometo personalmente a que le llegue a doña Isabel Díaz Ayuso
y a pedirle explicaciones de qué está pasando. En un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Ayer les comentamos que una obra de teatro llamada Altsasu, que es Alsasua, de María Goirizelaya, se va a estrenar en Madrid, en el Teatro de la Abadía, un teatro que recibe una subvención de la Comunidad de Madrid de 1.700.000 euros. Hasta ahí todo bien, excepto que esta obra ridiculiza a los guardias civiles que fueron apaleados, ellos y sus novias, en el bar de Alsasua. Seguro que recuerdan los hechos en el año 2016. Fueron apaleados, casi pierden la vida, mientras una multitud les machacaba simplemente por ser guardias civiles y haber entrado en su bar. Es una parte del terrorismo callejero que no ocupa portadas en la prensa, pero que sigue sucediendo en muchos lugares del País Vasco. Fueron condenados los agresores hasta 9 años y medio de prisión, aunque ya no queda ni uno en la cárcel. Fueron pateados. A uno de ellos, a Óscar, le partieron la tibia y el peroné, y siempre pensamos que no lo mataron a golpes porque su novia se le echó encima, aguantando buena parte de los golpes que le daban. Bueno, pues esta historia, que es una historia de odio cruel, donde hay víctimas y verdugos, la quieren ridiculizar y prácticamente hacer de ella un vodevil en esta obra de teatro. Si nada lo evita. Esto va a ser de aquí unos meses, y la Comunidad de Madrid se le ha preguntado cómo pueden ustedes programar algo así, y dicen, bueno, que en aras de la libertad de expresión hay que dejar que la obra se realice. Es más, han llegado a decir que esperan que tenga mucho éxito. Yo no comprendo. Me parece que hay muchos complejos en un lado y ninguno en otro, y deberíamos empezar a igualar no los complejos sino las libertades, que es de lo que hablamos. La madre del chaval al que le partieron la tibia y el peroné es una buena amiga, luchadora por los derechos de su hijo y de los guardias civiles, que escribió el libro La noche que cambió mi vida, que fue esa noche cuando recibe la llamada y le informan lo que ha ocurrido con su hijo. Inmaculada Fuentes, bienvenida, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Hola, bien hallada, Albert. ¿Cómo se encuentra Óscar, lo primero? Pues gracias a Dios él se recuperó con mucho esfuerzo, mucho tiempo, pero se recuperó y trabajando, que es lo que más le gusta. Llevará toda la vida, creo que es una placa y 8 tornillos en esa pierna que le querían partir, pero salvó la vida, ¿no? Efectivamente, sí, la cirugía que le tuvieron que hacer, le tuvieron que implantar una placa y 8 tornillos para reconstruirle el tobillo. Y sí, yo siempre digo que está vivo gracias a que yo soy creyente y nuestra patrona, la Virgen del Pilar, y en este caso tiró su manto por encima en forma de María José. María José era su pareja, y cuando vio que Óscar estaba ya prácticamente inconsciente, roto de dolor, sangrando por la boca porque también tuvo suturas, pues le protegió la cabeza, que era donde seguían dándole patadas, coces diría yo, coces sin ningún tipo de miramiento. Entonces le protegió y yo creo que está vivo gracias a eso. Inmaculada, ¿cómo de algo tan salvaje, de una reacción tan poco humana, tan dolorosa, condenada además en sentencia con cárcel, cómo pueden hacer una obra de teatro ridiculizando la escena? Bueno, yo entiendo que siempre hay
un entorno afín a los agresores convictos que pretenden de alguna manera lavar la imagen de esta gente. Entonces ellos tienen apoyos institucionales, tienen dinero y pueden hacerlo. Entonces se dedican a hacer un blanqueamiento de aquella historia. Ellos mismos, no lo digo yo, ellos mismos definen esta representación como ficticia. Si es ficticia, es inventada. Si es inventada, es mentira. Y si es mentira, no la pueden vender como si fuese una verdad. Entonces intentan blanquear lo que ocurrió, limpiar la imagen de estos convictos, agresores, de 2 guardias civiles y 2 mujeres. Y claro, hacen la historia a su gusto, nada más. Dicen que con la opinión de unos y de otros, jamás han preguntado a ninguno de los agredidos, ni siquiera se han centrado en los hechos probados en la sentencia. O sea, han hecho una historia como a ellos les gustaría que hubiese sido. Me dicen que se ríen de cómo aparece en los medios de comunicación, de la importancia que toma la noticia en toda España, que prácticamente lo convierten en una pelea de borrachos. Es algo muy cruel. ¿Qué le dirías no sé si te has comunicado con la Comunidad de Madrid para decirles, explíquenme qué están haciendo en un teatro subvencionado con casi 2 millones, una obra como esta? ¿Lo has hecho? Sí, he hecho un escrito dirigido a la presidencia de la Comunidad de Madrid, pues explicándoles que hemos tenido conocimiento de que se va a realizar esta representación, expresándole nuestro disgusto, nuestra preocupación y nuestro enfado, porque con un dinero público se subvenciona no esa representación, pero sí el teatro donde se va a representar. Entonces es un dinero de todos los madrileños, que dudo yo mucho que la mayoría de los madrileños esté de acuerdo con esta pantomima, con esta representación mentira. Una representación que es mentira y que además la vendan como una verdad. Encima dicen que, claro, que no le tengamos miedo a la libertad de expresión. No, yo no le tengo miedo a la libertad de expresión, tengo miedo a las mentiras que se pretenden encubrir bajo el paraguas de la libertad de expresión. No todo cabe bajo ese paraguas, no. Cuando tú pretendes presentar como verdad, aunque digas que es ficción, tú intentas presentarlo como verdad. Una historia que no lo es, pues no todo cabe. Nosotros, de hecho, no tenemos ese derecho libre de expresarnos con libertad, porque precisamente hablo yo, porque un guardia civil puede ser corregido, se le abre un expediente sancionador por decir incluso obviedades, o sea, decir obviedades y te abren un expediente sancionador o un correctivo y te suspenden de empleo y sueldo sin ningún problema. Conmigo de momento no pueden hacerlo. Pero a mí sí me cuentan porque lógicamente también nos hemos preguntado, ¿no?, qué pasa en la Comunidad de Madrid, porque no es propio de Díaz Ayuso lo que estamos oyendo. Bueno, pues es por culpa del consejero de Cultura. Me aseguran que es él el que no quiere dar el brazo a torcer, pero yo le pido igualmente, y creo que lo hacemos en nombre de todos, a la presidenta que lo haga ella. Donde no llegue él, que lo haga ella. Que se pare, aún estamos a tiempo, ¿no?, de evitar esta barbaridad. Y desde luego, cuando se subvenciona un teatro, luego hay un encargado de programar, ¿no? Bueno, pues que se vigile lo que programa, no todo vale, por favor. No lo entiendo, Inma. Efectivamente, a mí me consta que Isabel Díaz Ayuso pues normalmente está del lado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Defiende a la Guardia Civil, su honradez y su dignidad. De hecho, el propio partido de Isabel Díaz Ayuso, el PP en Vitoria, solicitó que se retirara ya esta representación, con lo cual, evidentemente, no están de acuerdo. Sí, alguien ha cometido un error y no lo reconoce. De todas formas, yo, a pesar de nuestro último recurso es presentar ese escrito, tengo que decirte que tengo poca fe en que se haga algo. Evidentemente,
me esperaba que por parte de los representantes de esa obra de teatro se estén riendo porque encima están teniendo una publicidad que no esperaban. Pero ¿qué iba a hacer? Callarme. Mi único recurso es hacer ese escrito y expresar nuestro dolor. Yo te propongo que sigamos en contacto, que no olvidemos esta historia, y sé que hay gente, se han comunicado conmigo, gente del cine y del teatro, que si eso no se para, quieren organizar algún tipo de representación de apoyo a tu hijo y a la Guardia Civil justo enfrente del teatro. Si lo hacemos, yo voy a estar ahí y te invito, a Inma, que tú también participes. Te tendré informada. A mí me encantaría participar. Lo único, me gustaría hacer 2 puntualizaciones. Primero, con respecto al libro que yo he escrito, me parece importante dar un dato. Yo he donado todos los derechos, todos los beneficios que me corresponden de ese libro, porque no quiero beneficio económico, quiero que se conozca la verdad. Y por otro lado, si se hace algún tipo de apoyo a favor de la Guardia Civil o de los 4 agredidos que se van a representar y ridiculizar en esa representación, pido por favor que sea siempre sin ningún tipo de altercado violento. La violencia la manejan ellos, siempre manejan ellos la violencia. Nosotros tenemos que demostrar que tenemos la fuerza y la capacidad suficiente para expresarnos sin ningún tipo de violencia. Los violentos no los queremos. Te honran tus palabras, Inmaculada. Entiendo cómo es tu hijo viéndote a ti. Inmaculada Fuentes, un placer. Muchas gracias, y te tengo informada de movilizaciones en los próximos días después de fiestas. Un beso. Muchas gracias a ti, Albert. Gracias. Quiero preguntar a Paco Álvarez y especialmente a Cambronero, a Pablo Cambronero, por lo que acaban de oír. Porque tú, Pablo, estuviste en Alsasua cuando eras diputado de Ciudadanos, es cierto, ¿no? Pues no era todavía diputado, era secretario de comunicación por aquel entonces de la provincia de Sevilla de Ciudadanos, pero sí acudimos todos a la llamada de Albert y nos fuimos a Alsasua, y formaba yo parte, entre comillas, del equipo de seguridad que en aquella plaza, en aquella ratonera donde nos metimos, pues tuvimos que soportar auténticas amenazas. Bueno, amenazas de muerte era lo mínimo nada más llegar. Se organizaron, se pusieron todos en contacto y hubo miles y miles y miles de abertzales, como ellos se gusta llamarse, abertzales acosándonos, insultándonos, tiraron botellas. Yo recuerdo que iba en el coche detrás de Albert Rivera a la salida. La salida fue complicada, tuvo que venir Guardia Civil y ya estaba allí la Policía Foral en furgonetas, pero eran manifiestamente insuficientes, también hay que decirlo. Y tuvimos que salir corriendo porque las botellas volaban, y 2 de ellas dieron en nuestro coche y en el coche de Albert. Esa es la democracia, y es lo que no van a sacar seguramente en esa. Claro, pero tú, Paco, que fuiste escolta en el País Vasco, esto era el día a día. Es decir, cuando acabó ETA, empezó esta fórmula de acoso y derribo, al contrario, de forma constante, casi callada, pero que arrinconaba, por ejemplo, a los guardias civiles y a sus familias, que eran amenazados día tras día, ¿no? Eso no ha cambiado nunca en el País Vasco. ETA no ha desaparecido en el País Vasco, ha mutado. O sea, quiero decir, ya no necesita matar. Ya prácticamente toda la gente que querían que se fuera del País Vasco se fue del País Vasco. Ahora, como sabéis, igual que yo, eso es un régimen en el que gobierna un nacionalismo excluyente que señala a todos, absolutamente los que no digamos, viven su modo de vida. Es tan fácil como que tú no puedes ir con una pegatina de la bandera de España en tu coche en el País Vasco, aparcarlo y pensar que no te va a pasar nada. Y no te hablo de que lo hagas en Mondragón, te hablo de que, o en Rentería, lo hago de que lo hagas en Alsasua, que es Navarra, que es parte de los territorios que se quieren anexionar. O sea, es su Lebensraum, es su espacio vital. Navarra nunca ha sido parte del País Vasco, si acaso al revés, el país, lo que ahora es ya el País Vasco, ha sido parte de Navarra, si acaso.
Precisamente hoy, además de lo de Carrero Blanco, que ya nos ocupamos, han pasado 50 años, también es el aniversario de la muerte de Gervilla. Gervilla, lo recordaréis, policía local, guardia urbano de Barcelona. Estaban los etarras a punto de matar a Luis del Olmo, que lo intentaron 7 veces. Iban camino de su casa por la Diagonal de Barcelona. Yo estaba trabajando con Luis en los estudios y oímos la noticia de que habían disparado a un guardia urbano, pues a 10 metros de la escalera o a 20 metros de la escalera donde vivía Luis, ¿no? Y sabía que iban a por él. Hoy José Vargas, que es presidente de las víctimas del terrorismo en Cataluña, de ACBOT, va a celebrar un acto recordando a este policía local. Le escuchamos. Hola, Albert. Hoy, 20 de diciembre, se cumplen 23 años del brutal atentado de la banda terrorista ETA en la Diagonal de Barcelona contra el guardia urbano Juan Miguel Gervilla, cuando ese comando iba a atentar ese día contra el periodista y locutor Luis del Olmo. Hoy, 20 de diciembre, en el mismo lugar del asesinato, la Asociación Catalana de Víctimas y también el sindicato CESIT de la Guardia Urbana de Barcelona haremos un homenaje de recuerdo y de memoria a este servidor del orden público. Gracias, José Vargas. ¿Sabéis por qué os cuento esto? Pablo, tú lo entenderás y tú también, Paco, porque uno de los datos que hoy son noticia es que en los acuerdos entre Sumar, independentistas y gobierno se va a eliminar 2 delitos del Código Penal. Se va a cambiar, no eliminar, van a reformarlo. Uno es el delito de injurias a la corona y otro el delito de enaltecimiento del terrorismo. Dicen que los van a cambiar para que todo entre dentro de la libertad de expresión. Es decir, un Valtònyc que decía desde el escenario hay que salir a matar a guardias civiles, dirán que esto es libertad de expresión, deja de ser delito. Pero no sé hasta dónde van a llegar en el enaltecimiento del terrorismo las injurias a la corona. Pero esto es como la carcoma, ¿no, Pablo? Poquito a poco, sin parar, devorando lo que tanto nos costó construir en este país. Es muy difícil entenderlo. A ver, no es poquito a poco, en mi opinión, Albert, es muchito a mucho. Ten en cuenta que las costuras de la Constitución en cuanto al derecho penal, en las leyes orgánicas, la ley orgánica del Código Penal, nunca había sido tocada de la manera que está siendo tocada en la pasada legislatura y en esta. Se ha despenalizado el delito de malversación bajo ciertas circunstancias, se ha despenalizado los piquetes coactivos, se ha despenalizado la sedición y seguimos despenalizando. Es decir, estamos en un gobierno que gobierna por y para la delincuencia que ellos consideran que tiene una base ideológica con la que ellos han pactado. Porque esto tiene todo un origen ideológico, desgraciadamente, porque todavía es peor. Y sí que se está haciendo un daño prácticamente irreparable, porque estas mayorías que están saliendo en el Congreso ahora, que son todas las que justifican el gobierno que vamos a tener estos años, porque no me cabe duda de que va a durar, porque desde luego se necesitan unos a otros, pues lo que está consiguiendo es que vaya a haber una especie de marea judicial de analogías y de otro tipo de procedimientos delincuenciales que van a ser un auténtico caos en el Poder Judicial, más de lo que ya está tocado el Poder Judicial. Por lo tanto, es bastante grave lo que están haciendo, es muy, muy grave lo que están haciendo. Hablamos de delitos gravísimos como malversación de caudales públicos. ¿Habrá un delito más horrible que ese en el sector público? No lo hay. Es cogerlo de todos y gastárselo en lo que uno quiere o en lo que a uno le beneficia, que es lo mismo. Pues se están despenalizando todo ese tipo de delitos. A ver, tenemos un gobierno que es capaz de hacer eso, un Congreso que además lo va a aprobar porque se basa en los votos de personas que son enemigos manifiestos de nuestro orden constitucional y por lo tanto que lo único que pretenden es subvertirlo y romperlo para que de esos trozos salga lo que ellos quieren tener. Entonces, bueno, pues estamos en una situación gravísima y no creo que vaya poco a poco. Precisamente están aprovechando demasiado bien el tiempo para mal. Me estoy recibiendo muchos mensajes, voy a leer algunos. Dice
DD333. Buenos días, Albert. Espero que los españoles de bien luchemos para que esta lacra, que no son muchos, nos dejen vivir y podamos seguir en una situación mejor. Es muy duro lo que está pasando. Soy de Ávila, otro mensaje de Pilar Velasco. No dejo de pensar en qué pasó en las elecciones en todos los pueblos que habéis mencionado donde no se ha permitido votar, no hay actas electorales. Recuerden que esta investigación sobre el presunto fraude electoral que empezó este programa va a seguir y esta misma semana tendremos una bomba, pero yo no me gusta avanzar la fecha hasta que esté grabada. Resistencia, dice Maribel Sánchez, no nos queda otra. Agárrense bien al palo mayor porque estamos en mitad de la tempestad rodeado de personas normorracionales y divulgadores de un pensamiento sano que no aparecen. Bueno, los mensajes son muy deprimentes. Ugarte es un mensaje de esperanza. Dice, estoy segura que la Constitución española será defendida. Ojalá, Ugarte. Y quiero que escuchéis a esta oyente que es habitual, Rosetta, porque hace una reflexión. Tenemos oyentes con unas reflexiones brillantes. Esta es una de ellas. 649-532-435. Rosetta. Llevamos años y años con esa filosofía falsa, buenista en el mal sentido, de lo mejor está por venir, piensa esto y lo tendrás, la vida es maravillosa, tienes que ser feliz, te lo mereces, etc. Pero la vida sigue siendo dura, sigue siendo difícil, enfermamos, se nos mueren las personas que queremos, nos pasan cosas y hay que ser una persona psicológicamente, hay que estar psicológicamente preparado para lidiar con eso. Pero claro, la sociedad está muy infantilizada en el mal sentido, pues claro, llegan unos políticos que les cuentan unas milongas y los políticos son igual de inmaduros, infantiles, pueriles, etc, etc, etc. Y claro, y les venden la moto con mucha facilidad porque es que ya se la han comprado incluso antes de que se la vendan. ¿Estás de acuerdo, Paco? Sí, fíjate que Rosetta tiene la clave, como la piedra de Rosetta, efectivamente. No, es verdad, o sea, que vivimos en el mundo de Mr. Wonderful, de hay que ser feliz, pase lo que pase, y oye, si para ser feliz una paguita, pues una paguita. Si para ser feliz hay que hacer una carretera para que quien cruce el Mediterráneo con cualquier tipo de intenciones y en edad militar pueda vivir en cualquier sitio de España con todo pagado, pues que se haga. Así ya, nos va. Nada importa. Me dice User, si se hiciese un examen psicotécnico a la casta política, el 90% sería inmediatamente cesado. Cambronero, tú has estado de diputado años. ¿La mayoría de tus compañeros necesitan un psiquiatra, un psicólogo en el Congreso? Para nada, al contrario, saben muy bien lo que hacen. Saben muy bien lo que hacen y por qué lo hacen. No, cuando se habla de la casta política es cierto que hay que hacer diferenciaciones porque hay muchos tipos de personas también dentro de lo que es la casta política. Y hay gente muy buena, muy bien intencionada. Desgraciadamente, ese tipo de personas pues no están llegando al poder. Ese es el problema real, porque es cierto que se había instaurado un cierto turnismo entre los dos partidos principales y había como una etapa de bonanza económica, curiosamente coincidía con la derecha, y otra etapa de, primero, bonanza social y después ruina económica, que ha coincidido siempre con la izquierda. Es una cosa tradicional ya, no me estoy inventando nada. Pues bien, de momento no tenemos esa turnicidad y tenemos una persona capaz de todo por seguir ahí donde está. Entonces, estamos fastidiados porque además da a la gente, mucha de la gente lo que quiere. Quieres una paga, quieres ir a gratis, quieres estar. Claro, miren, tenemos capacidad de endeudamiento infinita. Claro, ¿qué pasa? Que la deuda hay que pagarla en algún momento. Sí, sin duda. Pero fíjense, el otro día Pedro Sánchez estuvo en La Rioja y paseaba por una plaza en La Rioja con Chivite al lado y los suyos. No había mucha prensa, prácticamente nadie iba de un acto a otro. Bien, pues un señor le vio pasar. Lo fácil es callarte, mirar a otro lado, hacerle una mala cara.
él, sin insultarle ni una sola vez, le dijo lo que pensaba y lo escuchó todo. Estaba a 1,5 metros. La escena es esta. Y los votos de Rioja, ni uno vas a ganar. Vas a perder. Con los votos de Rioja no vas a ganar. España no se vende. España no la vas a vender. Ni doctor ni presidente. Eres de Falcon Crest. Paseillo, ni puta idea. De presidente, nada. Vas a perder. Con los votos de Rioja no vas a ganar nada. Y se te acabó el chollo. Aplaudible. Lo que queráis. Esto sí que es un héroe, es decir, alguien que habla desde el corazón, que se indigna, que se lo quiere decir a la cara, el otro ni le mira, mirando la mirada baja, los de seguridad cerca, pero claro, tampoco pueden, no ha hecho nada el hombre, ni agredido ni le ha insultado, simplemente grita lo suficiente para que esos 3, 4 metros, 5 de distancia le escuche. Yo creo que esta actitud es muy sana, es decir, empezar a decir a los cargos públicos, y miren que tenemos diputados del PSOE para echarles en cara que han votado a favor de la amnistía en toda España, ¿eh? Tú los conoces, Pablo. Hacer esto no es nada malo, es como ir a Ferraz. A mí no me parece que sea negativo, sin violencia, sin insultos, pero a la cara. ¿No os parece? Sí, sí. Bueno, a mí me parece bien. De hecho, a ver, viene siendo una costumbre también en los plenos, o venía siendo una costumbre, imagino que seguirá, que siempre en la puerta de lo que es la puerta principal del Congreso se colocaba gente, pues, oye, y te hacían llegar lo que ellos realmente sentían. Muchos no te conocían y tú te veían entrar de traje y ya eras parte del problema, pero es bueno escuchar a la gente, porque hay muchos políticos, vamos a decirlo así, y muchos grupos políticos completos que no escuchan a nadie excepto a sí mismos. Son burbujas cerradas. ¿Qué pasa? Que cuando sales de esa burbuja, como me pasó a mí, porque todos los grupos políticos al final son burbujas, pues te das cuenta de que la calle lo que pide es otra cosa y quizá haya que hacer otro tipo de trabajo, que es lo que con algún éxito, poquito, conseguí hacer en el Congreso. Y lo pero que es muy bien, es que hay que educar a la gente. 45 días en Ferraz saliendo a la calle cada noche. No hay televisiones ya, no hay prensa, pero ellos están ahí, gritando. ¡Es un delincuente! ¡No es un presidente! ¡Es un delincuente! ¡No es un presidente! Miren, este país es tan raro que en unos premios de cine como los Forqué actúa Willy Bárcenas con Taburete, con su grupo, y la lía por hacer esto. Muchas gracias. Viva el cine español, viva España. ¿Cómo se le ocurre decir viva España? Viva el cine español y viva España. Bueno, le han puesto verde. ¿Cómo se os ocurre invitarle? Claro, es hijo de Bárcenas. Bueno, ya saben, no hace falta que lo repita yo. Tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un problema grave. Y el cine tiene 2. Nosotros 1, el por cine. Lo menos. Claro. Paco Álvarez, Pablo Cambronero, gracias por vuestra ayuda y vuestras reflexiones. Sois brillantes. Cuidaos mucho. Un abrazo. No, un abrazo. Gracias a los que nos escuchan. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias. No seas tan caro de ver. Bueno, mañana más, a la misma hora, en el mismo lugar. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.